Durante un tiempo, cuando no me había salido todavía este tumor que tengo aquí, encima de la cintura, había escalado y aprendí algunas cosas que pienso que nos pueden servir como ilustración. La escalada es algo parecido a una lucha en contra de la montaña. Si llegas a la cima, has ganado. Si no, has perdido. Quizás la montaña más peligrosa que se conoce es el Annapurna. Esta es de unos 8.091 metros. Está en Nepal y porcentualmente acumula la mayor parte de muertos, la mayor cantidad de muertos en todos aquellos que lo intentan. 1 de cada 5 que lo intentan mueren en el intento. Es una pasada. Pues bien, cuando tú vas a escalar una pared, normalmente hay una vía abierta, una vía armada. Esto es como el camino que debes de seguir para subir en la pared, para lograr el ascenso. Esta vía normalmente está equipada con las chapas. Las chapas son estas piezas metálicas, unas piezas que se pegan a la pared para que en tu ascensión tú te vayas agarrando con un mosquetón a ellas. Y en caso de caer, que no caigas de donde estés al suelo, abajo. ¿Se entiende? ¿No? Yo he traído aquí porque me ha hecho mucha risa, porque resulta que este es mi budrié original de mis, yo qué sé, 17 años, y tenía la cintura montada. Esta era mi cintura, aunque no lo creáis, porque es el mío. Bien. Me interesa que lo entendáis, ¿de acuerdo? Este es el asegurador. Este está tocando de pies en el suelo. ¿Ah? Este está aquí. Digamos que es el A. Él lleva un mosquetón. Esto era antes, ahora igual, yo creo que ahora el cuento ha cambiado. Ahora llevan unos aparatos, son mucho mejores que ahora. Este es el punto, el personaje A, digamos. Entonces, si tú llevas esto, estás asegurando aquí. Esto es como un bañador, ¿eh? Entonces, tú con esta cuerda cogías aquí y esta se iba para arriba, ¿de acuerdo? Esta cuerda llegaba hasta arriba de todo, que se llama la reunión. Es una anilla que hay en la cima de la montaña. Tú esta cuerda la pasabas por esa anilla así y de aquí colgaba el escalador. De forma que si el escalador cae, no cae porque el de abajo le está asegurando. ¿Se entiende, no? El B estaría aquí, colgando de aquí. ¿Sí? Sí, ¿no? Ponéis cara de calamar un poco, ¿eh? Sí, lo entendemos. Muy bien. Entonces, era muy importante la reunión donde se colgaba la cuerda para que luego, cuando hubiera una caída, esto era muy importante. Pues bien, como comprenderéis, estas chapas, cuando tú vas subiendo en esa montaña, tiene que haber alguien que pase la cuerda por el punto de reunión. Claro, no hay una cuerda en cada vía, ¿no? Este es el primero. Es el primero porque es el primero. Se llama el primero. O sea, tú el primero empieza a escalar y a lo largo del camino encuentra unas chapitas. Estos son unos tornillos que se clavan en la roca con una anilla, para explicarlo sencillo. Entonces tú vas con un montón de cintas cargados. Ya los habréis visto los escaladores, que llevan un montón de cosas por aquí, y tú con la cinta coges la cinta, que son dos mosquetones unidos por una cinta. Tú coges la cinta, te la enganchas en tu budrié, en castellano es arnés, será. Te lo enganchas aquí y te enganchas a tu cuerda y la pasas por el gancho, por la chapa. ¿Ahí me enteneu? Sí, ¿no? Vale. Entonces tú vas subiendo y te vas asegurando a medida que vas encontrando las chapas. Pero claro, aproximadamente entre chapa y chapa pueden haber unos 2 metros por lo menos. ¿Qué pasa? Que si tú te caes cuando te acabas de atar, pues no pasa nada. Pero cuando tú te caes, cuando ya estás casi llegando a la siguiente, te caes de los 2 metros más 2 metros más de radio de la cuerda. Son 4 metros de caída. ¿Sí? Ya 4 metros hace pupita. 1, 2, 3, 4. Debe ser algo más que este marco, los 4 metros. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero otra pregunta es, ¿quién hizo esto?
Es que las placas tectónicas se juntaron, hicieron ahí un Peñasagat que te mueres y ha chapado y todo, con los tornillos clavados. No, alguien lo hizo. Uno muy espabilado, que coge, que empieza a escalar y tiene que ir con un taladro. Entonces, tú suponte, estás ahí enganchado a la roca, como puedes, con tus pies de gato, que se llama así los zapatos, y pegado, entonces tienes que soltarte de una de las manos, como un campeón, coger tu taladro y empezar a agujerear la roca. Claro, para agujerear, no sé si habéis agujereado alguna vez una roca, pero hay que hacer presión, porque la roca está dura. Y venga, y ahí hasta que es desesperante, se te acaban las pilas, ahora ya son de litio, pero entonces eran de plastilina. Entonces, agujereas, clavas y ya tienes una presa, ya te aseguras. Pero imaginaros la cantidad de caídas que hay de este primero, que además es el armador de la vía. Hay mucho riesgo para ellos. Finalmente este corona la vía y le pone un nombre, la bautiza, se llama. Bueno, espero que se haya entendido, más o menos. Es un deporte precioso, al que os animo, antes de que cumpláis los 40. Muy bien. Vamos ahora al texto. Y quisiera que empezarais a buscar paralelismos entre esta ilustración, que espero que nos ayude a recordar lo que vamos a estar comentando y lo que vamos leyendo. Pues nos vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Versículos a partir del 10. Vamos a leer del 10 al 18. Hebreos 2, del 10 al 18. Convenía que Dios, por quien existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos, para llevar muchos hijos a la gloria. Porque tanto el que santifica como los que son santificados proceden del mismo Padre. Por eso, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en Él. Y de nuevo, aquí estoy yo con los hijos que Dios me dio. Así que lo mismo que los hijos han compartido una misma carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. De este modo liberó a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sometidos a esclavitud. Pues es evidente que no vino a socorrer a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio de Dios para expiar los pecados del pueblo. Precisamente porque Él mismo padeció al ser tentado, ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este es un texto precioso, mucho más de lo que superficialmente podemos ver. Hay tantos temas de los que hablar en este texto y hay tal profundidad que me ha resultado un poco complicado. Bien, llevamos un tiempo hablando de la supremacía de Cristo, ¿verdad? Pues parecía que muchos en aquel momento no tenían clara esta realidad, llegando incluso a poner a los ángeles por encima de Jesús. Y ahora es como que el autor de Hebreos nos va a explicar sobre cómo es que Cristo es el Salvador y cómo es que es mucho más alto que cualquier criatura. Entonces, hoy vamos a explicar este texto, este riquísimo texto, a través de 3 puntos, para que nos ayude un poco a esquematizar. Hablaremos del Cristo preparando el camino, Cristo hecho idóneo y Cristo aquel que nos lleva a la gloria. Empezamos pues por Cristo como el que prepara el camino, y para ello vamos a empezar centrándonos en la parte primera del versículo 10 de nuestro texto. Bien, del texto que precede al nuestro venimos de saber que Jesús es aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero que ahora ya estaba coronado en gloria, y a continuación el autor va a explicarnos el porqué de esto. Esta predicación va a requerir un pelín densa. Os tengo que pedir
pero espero que... Os tengo que pedir una mica d'esforç. Porque ¿por qué Dios permitió que Jesús fuera rebajado algo menos que unas meras criaturas creadas, angelicales, cuando Él era Dios? Esto fue así porque a Dios le convino así. ¿A quién? Al Padre. A Dios Padre le convino. O sea, el Padre es quien por conveniencia determinó que Jesús pasara por este tormento en la tierra a causa de qué. O sea, ¿a causa de qué razón? ¿Por qué le convino a Dios? Pues lo dice el texto, para llevar a muchos a la gloria. ¿Sí? Bien, anem a poc a poc. De la gloria hablaremos luego, pero ahora hablamos de ese camino, de cómo Dios dispuso un plan para que Cristo, siendo el primero, trazara esa línea de escalada, esa línea de vida, hasta llegar a la gloria. Tú cuando estás esforzándote que solo ves roca y estás luchando, no te permites mirar hacia atrás ni hacia abajo. Tú estás mirando a la roca, concentrado, muy concentrado. Vas subiendo, vas subiendo. Cuando llegues arriba y ves la creación, la cual habla de la gloria de Dios, dices, wow, esto es algo que se parece un poco a la gloria. Wow. Vamos a ver. ¿Desde cuándo estaba este plan predicho, este plan de Dios? ¿Desde cuándo estaba preparado? Ahora tenemos que ir al principio. Tenemos que ir a Génesis. El hombre peca y muere, lo estropea todo. Está absolutamente perdido. Y es cuando en ese preciso momento Dios Padre, el que establece todas las cosas, determina que pondría enemistad entre la simiente, o sea, la descendencia de la mujer y la simiente del diablo. ¿De acuerdo? Esto es Génesis 3:15. Dice el texto que él te herirá en la cabeza. O sea, que el Mesías, el descendiente de la mujer, le haría una herida a la cabeza a la serpiente, al diablo. Esto es una herida de muerte. ¿De acuerdo? Y tú, le dice al diablo, lo herirás a él en el calcañar. Esto es que el diablo, en ese momento, heriría a la simiente de Eva, que sería Jesús, en un lugar verdaderamente doloroso, en el calcañar. Pero nadie se ha muerto por un golpe en el calcañar, ¿no? Pero es doloroso. Bien, es a partir de ese momento que el hombre tiene conciencia de que ese Dios misericordioso, lejos de abandonar a aquellos a los que ama por llevar su imagen y semejanza, lo que hace es establecer un plan del que va a estar hablando durante todo el Antiguo Testamento. Va a hablar de este plan maravilloso de salvación. Ya lo dice en el principio, hasta llegar al punto en el que todo aquello que estaba predicho sucede. Por eso hablamos de la Biblia como cristocéntrica, porque Cristo es el centro, ¿verdad? Debemos entender que el público al cual se dirige el autor de Hebreos es el pueblo judío. Y claro, ellos habían visto cómo Cristo había perdido. Esto hay que entenderlo. Nosotros tenemos una perspectiva muy distinta, pero la realidad de Jesús es que había llegado a la tierra como uno más. Era un señor con sandalias polvorientas y con una túnica. Tampoco vino con un caballo blanco y cargado de... No, y tampoco era físicamente un... ¿no? Pero revolucionó el momento, revolucionó la época. Pero al final es innegable, murió. Y morir es perder, ¿no? El malo muere y ha perdido. Afirma F.F. Bruce que se requiere un excepcional esfuerzo mental por nuestra parte para apreciar lo paradójico de la actitud de aquellos cristianos primitivos ante la muerte de Cristo, porque ellos debieron perder. Si alguna vez pareció perder, fue cuando Jesús de Nazaret, desechado por su nación, abandonado por sus discípulos, ejecutado por la fuerza de la Roma imperial, expiró su último aliento sobre la cruz. Dice este autor, algunos hasta habían reconocido en su grito de dolor y desolación la queja que también Dios lo había abandonado, estaba más solo que la una. Sus seguidores fieles habían esperado confiadamente que él fuera el libertador destinado de Israel, pero él había muerto. No como Judas de Galilea o como Judas Macabeo en el frente de batalla, como los opresores gentiles de Israel, como un héroe, sino había muerto en desgracia y en debilidad evidentes.
Y sus esperanzas, pues mueren, ¿no? Si el que es la esperanza muere, pues han muerto las esperanzas. Si alguna vez una causa estuvo perdida, fue la causa de Jesús. Si alguna vez los poderes del mal tuvieron victoria, fue entonces. Aparentemente. Solo aparentemente. Porque ¿qué tipo de victoria fue esa? ¿Ganó el diablo? No. Claro que no ganó, fue solo la herida en el calcañar que ya Dios Padre había predicho en Génesis. Porque la realidad es que Jesús está vivo. Pero entonces si Satanás hirió en el calcañar a Jesús llevándole a morir a causa del pecado, en esa muerte, ¿de qué forma Jesús vence al autor de la muerte del que nos habla el texto? Venciendo a la propia muerte. Es lógico. Versículo 14 afirma que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. ¿Qué significa? Mira, vamos a ser prácticos y sencillos. Desde que nacemos a causa de haber pecado tenemos una sentencia de muerte. Estás muerto si no te has arrepentido de tus pecados. Esto es que estamos separados de Dios para toda la realidad, para toda la eternidad. Así pues, si no es por la salvación en Cristo, cuando mueras vas a ir a un lugar en el que estarás eternamente muriendo, en cierto sentido. Esto es el infierno. Este es el fin merecido de todo hombre, si no fuera por la salvación de Jesús. Así pues, la muerte es una esclavitud que nos mantiene en su propio estado. Pero es cuando Cristo muere que carga con las consecuencias de tu pecado, pagando así tu factura y justificándote Él. Es a partir de ese momento en el que el verdadero cristiano maduro ya no teme a la muerte. Fijaros, qué gráfico. Tanto miedo que nos da la muerte y el verdadero cristiano no le tiene miedo. ¿Por qué? Porque ya no tiene ningún efecto negativo sobre uno. ¿Qué más da? Si lo peor que me puede pasar es que me voy con el Señor, pues que me parta un rayo ahora mismo. Porque por la muerte de Cristo no hay muerte en nosotros. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Tendremos vida por su vida. Entonces, cuando estamos en esta situación, decimos como Pablo, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro que sí. Prefiero morirme porque me voy a la gloria, pero al final Pablo dice, yo me voy para arriba, Señor, pero bueno, si hay que trabajar, pues me quedo. Ya ni de estar, ¿no? Pero que si eso me voy ahora mismo. Él venció a la muerte. ¿Cómo la venció Esteban en su vida? Bueno, le llegó la muerte, le estaban tirando pedradas y el tío se estaba riendo de gozo. No le importaba morir, ni siquiera el dolor. Él sonreía de gozo. Realmente vencieron a la muerte, afirmó este S.W. Gann, que Jesús rompió la atadura del diablo sobre su pueblo cuando en la muerte llegó a ser la muerte de la muerte. Con su muerte venció a la muerte. Y esta muerte formaba parte de un plan precioso de Dios, que es parte de un plan que fue preparado ya antes de la fundación del mundo y llevado a cabo ya desde todo el Antiguo Testamento. Ahora tú ponte en la piel de aquellos fariseos judíos, de aquellos judíos que se convirtieron y que tenían el Nuevo Testamento. El Antiguo, perdón. ¿Y por qué esto es importante? Ellos debían entender bien esta preparación, debieron entender bien que era necesario perder para ganar.
No se podían quedar con el Cristo sangrante y abandonado por los suyos, el que derramó su sangre allí hasta morir. Entonces el autor de Hebreos les estaba dando el final de la película, les estaba dando el resultado del partido más importante. Habían ganado. Ya se había jugado el partido y habían ganado. Eso es lo que ellos se quedaban aferrados solo al resultado de la primera parte. Y en la primera parte parecía que el equipo pues iba más bien mal. Debían entender que la muerte de Cristo no era un esporádico plan de salvación, algo como impulsivo, debido a que el plan A falló. No, Dios no falla. Podían observarlo en sus propias escrituras, cuando les llevaban en los versículos 12-13 a meditar en el Salmo 22. Ellos lo tenían, Salmo mesiánico. Este salmo era reconocido por todos ellos como salmo mesiánico. Eso es que apunta claramente hacia la persona de Cristo, que todavía no se había hecho hombre, todavía no ha aparecido en escena. Por ello el salmo empieza con las mismísimas palabras de Jesús, este salmo, cuando en aquella cruz extrema llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que, queridos, todo estaba predicho. A Dios no se le escapa nada. Y tú coges la perspectiva aérea de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda su creación y es tan coherente y precioso. Lo vimos en el pueblo de Israel al salir de la esclavitud de Egipto, ¿no? Esa es como la pequeña historia que nos apunta hacia la verdadera historia y que también es nuestra propia historia al mismo tiempo, ¿no? Todos somos ese Israel que estuvimos en esa esclavitud, que necesitamos bajar a las aguas, ¿no? Una maravilla. El pueblo era esclavo del mayor de los males, entonces era un pueblo esclavizado por el pueblo egipcio. Dios pone a un primero en la pared de escalada hacia la libertad, pone a Moisés, el primero, para hacer así salida al pueblo y escalando, luchando como pueden, llegan hasta las orillas del mar. Allí el agua es para muerte, pero no para todos. Es para muerte para unos y para vida para otros. Porque es a partir de cruzar el agua que son libres. Unos se sumergen entre las aguas y nunca jamás saldrían de ellas muriendo, ya para toda la eternidad. Pero otros saldrían tras cruzarlas siendo liberados por fin de la esclavitud. Luego el primero, el que iba primero, Moisés, seguiría abriendo camino hasta llegar a la tierra prometida, a los pies del Jordán. La cuestión es que fue un arduo trabajo para Moisés, pero también lo fue para el pueblo sufrió. Hubieron dificultades y caídas. Una vez y otra se soltaban de la cuerda. Cachis. La cuestión es que Moisés no llegó a cruzar y gozar de esa tierra, pero Cristo sí. Moisés fue solo una opaca sombra de lo que sería Cristo. Jesús realmente llevaría, y de hecho nos lleva a todos los suyos a cruzar esa tierra prometida, habiendo vencido a la misma muerte muriendo. Y bien, llegado a este punto entramos en el segundo. Y este tiene que ver con Jesús hecho idóneo para que todo esto que hablamos pudiera ser una realidad. Espero que nos ayude a comprender, a acercarnos un poco más a la realidad de lo que Jesús hizo. Eso nos tiene que llevar a glorificarle, porque el tema es grande. Leemos en nuestras Biblias, en el versículo 1, que era necesario que Jesús fuera perfeccionado. Vaya tela. A ver qué hacemos con esto. Todos tenemos la misma pregunta, ¿no? Fuera perfeccionado, o sea, Dios. Pero antes de introducirnos en el tema, quizás vamos a leer porque en el mismo libro tenemos, en el capítulo 5, tenemos los versículos 8 y 9, y ambos apuntan hacia una misma dirección. Y esto nos puede arrojar más luz. Aunque era hijo, dice el texto, capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió
obediencia. Y habiéndose perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vaya, aquí también habla de ser perfeccionado. ¿Qué significa? ¿Es que Jesús era un desobediente, era imperfecto? ¿Y es que necesitó aprender a ser obediente? ¿Qué significa? Bueno, esta palabra no sería tan buena traducción. Hemos de cambiar la palabra. El verbo que Reina Valera traduce como perfeccionar sería teleion, que deriva del adjetivo teleios y que viene a querer expresar hacer perfectamente adecuado. Hacer perfectamente adecuado. Y es que Jesús, por medio del sufrimiento, llegó a ser totalmente idóneo para la tarea de ser el pionero de nuestra salvación. El pionero quiere decir el primero, pels nens. ¿Por qué? Fue en el sufrimiento que se identificó realmente con la raza humana. Por eso el autor de Hebreos cita 3 textos del Antiguo Testamento que anuncian precisamente la identificación del Mesías con la humanidad. Estos textos los tenemos, que son los 3 textos que tenemos ahí citados por el autor, son el Salmo 22, versículo 22, Isaías 8, 17 y también el versículo 18. Vamos a ver, si Jesús hubiera venido a este mundo de una forma que no pudiera sufrir, habría sido distinto de los demás seres humanos y no habría podido ser su Salvador. Tenía que ser completamente hombre. Dice Jeremy Taylor, cuando Dios quiso salvar a los hombres, lo hizo por medio de un absolutamente hombre. De hecho, esta identificación con nosotros es la esencia de la idea cristiana de Dios. Fijaros que en aquel momento los dioses, cuando los griegos pensaban en la relación, cuando tú ves la relación que los hombres tenían con los dioses griegos, que la humanidad tenía con los hombres griegos, los dioses griegos, su idea era una absoluta indiferencia de los dioses respecto a la humanidad. Era como que los dioses vivían ahí, una especie de limbo, que se lo pasaban de fábula, pero que ignoraban absolutamente, ni las migajas, ¿no? Pero la idea clave del Evangelio es la identificación. Hablábamos antes, somos en Cristo. La identificación, es muy importante esto. Por medio del sufrimiento, Jesucristo se ha identificado con la naturaleza humana. No había otra manera. Cristo tuvo que sufrir porque tú sufres. Él tenía que identificarse contigo. Una rana no puede salvar a un elefante. Si la paga del pecado de un hombre es la muerte de un hombre, una rana no puede pagar por tu pecado. Debe ser un igual, o entonces se rompe la justicia. Es lógico, ¿no? Tiene sentido. Quiero decir que podemos entenderlo. Por ello Dios Padre manda a Dios Hijo a hacerse hombre para salvar a los mismos de su género. Si hubiera sido solo hombre, pues hubiera salvado a un hombre, porque él no pecó y pudo salvar a un hombre. Pero con que además de ser absolutamente hombre, era absolutamente Dios, pues pudo salvar a un montón. Y ahí estamos nosotros. De ahí que sea vital para el Evangelio que Jesús naciera como hombre, viviera entre hombres, que fuera tentado como un hombre, que sufriera, que sintiera como hombre y que fuera incluso perfeccionado como hombre. Él necesitaba, para ser totalmente hombre, ser perfeccionado como hombre, para que luego la identificación y por tanto la salvación fuera suficiente. Es una maravilla esto. ¿Lo veis? No estamos hablando de Pedrito. Estamos hablando de Dios creador. No sé por quién te fascinas. No sé, a mi hijo le encanta Messi. Ayer le hablaron de unas zapatillas de Messi y veía las estrellas. Bueno, estamos hablando de Dios creador. O sea, es que Dios juega mucho mejor al fútbol que Messi. Pero es el mejor ingeniero, es el mejor. Dios es el todo, el perfecto, santo.
Estamos hablando de Dios creador meterse en una birria de cuerpo de hombre, pecador, y tomar e identificarse totalmente como hombre, pero eso sí, sin pecado, ¿eh? El pecado llegaría a Cristo, pero por nuestra culpa, no por la suya. Tenía que ser nuestro sacerdote idóneo. Tenía que vivir y sufrir como hombre, porque así es que vivimos nosotros en este mundo. Cristo fue idóneo para llevarnos, debes entender que era idóneo para llevarnos de esta vida de dolor y una muerte final y eterna a una preciosa vida en Él. Porque es maravilloso, así como Él se identifica con nosotros como hombres, nosotros, por esa gracia, nos identificamos en Él lo suficiente como para vivir en Él y llegar con Él a la gloria. Ahora entramos en el tercer y último punto. No os dormáis. Es muy importante. Ahora hablamos de que Cristo nos lleva a la gloria. Ya en el versículo 10, cuando Dios establece el plan, su objetivo es uno y claro, y este es llevar a muchos hijos a Él, a la gloria. Bien, antes de seguir, tenemos que entender qué es esto de la gloria. ¿De acuerdo? A veces decimos palabrejas de estas que como las tenemos muy asumidas, pero no entendemos bien lo que son. Para definirlo de forma sencilla, según el diccionario bíblico, podríamos decir que gloria es el valor y esplendor de algo, especialmente de una persona. ¿Ah? Una forma natural de expresarlo es cuando llegamos al final de la cuerda, cuando hemos escalado todo el muro y vamos arriba y decimos, ¡wow! O cuando vemos la mano del Señor en tal hermano y decimos, ¡wow! Cuando conocemos algo del Señor, un detalle que nos maravilla y decimos, ¡wow! Debemos entender que Jesús, antes de hacerse hombre, vivía en un estado perfecto de gloria. A mí me gusta llamarlo como una gran fiesta, un fiestón. Suma todo lo mejor de tu vida, los mejores momentos de tu vida, la gloria. ¿No vamos a entender esto? Pues la realidad es que un ciego, la realidad es que estamos hablando del cielo y no lo conocemos, no lo hemos experimentado y aún no ha bajado nadie a explicarlo como en primera persona, pero para que nos podamos acercar un poquito, te voy a dar la ecuación matemática de la gloria. Gloria es igual a la suma de todo lo bueno menos la suma de todo lo malo multiplicado por infinito. ¡Wow! Es un wow eterno. Entonces, supón que vives en este estado, de forma perpetua y eterna. Pues Jesús estaba allí viviendo. No necesitaba nada, estaba ahí con el Padre, con el Espíritu Santo, estaba perfecto ahí viviendo en esa fiesta de la gloria. Pero por ser Dios como es, en el seno de la Trinidad gloriosa, pues deciden los tres compartir esa gloria preciosa con seres absolutamente ingloriosos. Yo sé que esta palabra no existe, pero entendedlo. Él decide esto porque es así, por cómo es Él, no por cómo somos nosotros. Así que, como confirma el texto, Cristo decide socorrernos, pero claro, para que ello fuera así, debemos formar parte del más íntimo, de lo más íntimo de esa Trinidad, ¿entiendes? Tenemos que formar parte de la química esa de la Trinidad. Tiene que haber una identificación con eso tan grande a través de Cristo. Por eso somos en Cristo.
Así como Jesús es necesario que se identifique con nosotros para sacarnos del pozo de la perdición, una vez estamos fuera, nosotros debemos identificarnos totalmente con Cristo. Y esto es solo en la persona y en su obra de Cristo. Y claro, si queremos identificarnos absolutamente con Dios, debemos formar parte de ese círculo y por ello somos hechos nada menos que hijos. Oye, con todos los derechos, ¿eh? No es un menos hijo. Hijos absolutos de Dios. Y hermanos de Cristo. Ahí es nada. Ya estamos ahí, en el seno de esa fiesta de la glorificación. Cristo, nuestro hermano mayor, lejos de usurpar la herencia de un Padre bondadoso y justo, como en la palabra, ¿verdad? Con la parábola del Hijo Pródigo, lo que hace es morir a sí mismo para compartir su propia herencia con nosotros, que somos sus hermanos. Es nuestro hermano mayor que lo da todo por el hermano menor. Estos son todos aquellos de los que nos habla el versículo 16, al afirmar que socorrió a la descendencia de Abraham. Somos tú y yo cuando hemos creído y nos hemos identificado y formamos parte del seno de esta preciosa familia. Y somos hijos del Padre. Y esto te tiene, si esto no te lleva a levantar tu mirada y decir, wow, entonces que no hay carne adentro. Porque a lo que se te está invitando aquí, si esto tú no lo estás experimentando en la medida que sea, hay un problema muy importante ahí. Si estás aprendiendo muy bien intelectualmente y no pasa res mes, si esto no te mueve, porque esto tiene mucho que ver contigo, con todos aquellos que le tenemos. Esto es el plan precioso, el más elevado, perfecto, diseñado por el diseñador de diseñadores, el Rey, y tiene que ver contigo. Si no fuera por eso, estarías muerto para siempre en tus delitos y en tus pecados. Ya seas o no de la familia directa de Dios, nosotros en algún momento nos podemos avergonzar de Jesús, ¿no? De Cristo. Lo hacemos cada vez que le negamos con nuestros hechos. El texto habla de ello. Desobedeciendo y por tanto pecando, poniéndonos adelante de lo que Él determina. A pesar de que ello es precisamente lo que nos llevó a lo que le llevó a Él a tener que hacerse menor que los ángeles, a morir matando así a la muerte, para que tú seas glorificado en su gloria. ¿Sabes lo que es esto? Las consecuencias que esto puede tener en tu vida. ¿Sabes lo que será cuando pasemos a su presencia? Las consecuencias que va a tener para cada uno de nosotros. Yo tampoco lo sé. No puedo decir más que lo que estoy diciendo. Pero sí sé que Cristo fue el primero. Esto es importante. Abrió una vía para una ruta imposible que te llevará más allá de las nubes. El mundo nuevo que todavía no has descubierto, si es que no lo tienes. Quiero acabar con un breve testimonio. En una ocasión, pues estaba escalando y decidí tomar mi propia línea, cambiar mi línea. Una nueva vía, para subir la montaña. Me vine un poco arriba. Por tanto, dejé de engancharme a la pared durante una distancia porque me puse de primero. Entonces me tenía que ir enganchando a las grapas y porque era el mejor del mundo mundial, entendedme, ¿no? O eso creía. Y recuerdo que en aquel momento estaba tomando muy buena fama entre pues, los amiguetes escaladores y tal, ¿no? Quizás quería impresionar a mis compañeros en ese momento, hacerme el valiente. Tenía un buen grado de escalada
y no había miedo. No sé si es que no había miedo no creo que fuera por valentía, yo creo que era más por inconsciencia. Recuerdo que llegó un punto que me doy cuenta de mi situación y estaba muy arriba. Había muchos metros entre yo y la última grapa a la que me sujeté. Y entonces me cogió mucho miedo y empecé a temblar. Cuando tienes mucho miedo realmente tiembla. Yo lo puedo corroborar. Y ahí estaba. Estaba pegado a aquella roca, asustado, muy asustado, desprotegido. Cada vez tenía menos fuerza. Y ahí estaba, no podía ni subir ni bajar. Esa fue una de las pocas veces que recuerdo de haber tenido verdaderamente miedo. ¿Mm? Y tras aquella experiencia ya no hubo más escalada. Hubo algún intento fallido, pero se acabó para mí la escalada. Intenté salvarme a mí mismo abriendo mi propio camino y quise ver el cielo con mis propios esfuerzos y fui incapaz de hacerlo. La montaña, que al final la montaña no es más que un montón de piedra muerta, pudo más que yo y yo perdí. No obstante, Dios, mi Padre querido, me sacó de allí. Me permitió seguir viviendo muerto en aquel momento, entendedme, para luego darme en el futuro, en el día en el que entré en mi vida, darme vida. Ese era su plan. En algún momento decidió salvarme, y hubo arrepentimiento por haberme creído mi propio Dios. Y por su gracia, ahí me puse el arnés de Cristo. Me sujeté a la cuerda de la fe y me aferré a la verdad de Cristo, grapa por grapa. Y fue su espíritu que me ha ido acompañando desde entonces, cuando hoy todavía me guía grapa a grapa, chapa a chapa. Cristo es el primero. Él fue el primero y todo estaba ya determinado. Él trazó la línea de vida que me llevó de nuevo a reconciliarme con el Padre, a ver el cielo, a llegar a la cima y maravillarme. ¿Cachis? Él fue menor realmente en algún momento que los ángeles, pero hoy no es así. Cristo ha sido glorificado. Cristo está ahora mismo, en este momento, está allí con el Padre en la gloria otra vez, más vivo que nunca. Y yo, como muchos de vosotros, trato de seguir pues escalando. Corro esta carrera. Corremos, ¿verdad? En un momento especialmente complicado, seguimos hacia arriba. Luchamos contra la pared de la vida. Pero no en nuestra ruta, no en nuestra fuerza, en la suya. Y he caído y caigo varias veces. En ocasiones mi fe flaquea y algunas veces parece increíble, pero he sido tan necio de soltarme de la cuerda. Pero ahí está Cristo, soportándome, aguantando mi peso para que aprenda tras el dolor y que la próxima vez siga sujeto. Pues ya hace mucho tiempo, de hecho nunca más me han temblado las piernas. Yo sé bien en quién he creído. Cada caída o cada dificultad en la pared de mi vida no es más que un nuevo obstáculo por superar en Cristo. Entonces, frente a esta realidad, tú puedes quedarte en lo profundo del valle, cómodo, en el tipo de vida que crees fantástica por ignorar la verdadera vida. Pero jamás vas a poder ver el cielo desde ahí. Hay una vía, hay un camino, y Él lo ha preparado de antemano. Una vía que el mismo Jesús ha transitado por ti. Un éxito, el suyo, que te asegura el tuyo, si es que te niegas a ti mismo
y te unes a Él. Ciertamente si eres cristiano vas a sufrir mientras escalas. No puedo prometerte que vaya a ser fácil. Mucho más probablemente que si te quedas en tu oscuro mundo, aferrado a un suelo que tiene sus días contados. Pero va a ser sufriendo con gozo por conocer tu final glorioso. El mismo sufrimiento de Cristo mientras estuvo con nosotros, sufriendo por una causa mucho mayor. Queridos, está todo dicho y está todo hecho. Y el éxito está asegurado. Cristo es el éxito. Ahora nos va a tocar a nosotros ver cómo andamos en este tiempo, encontrando así un fin ya determinado por Dios de antemano. Amén.